estos momentos vamos a dar inicio a el estudio bíblico de este día em, 1 de febrero sobre la política y el cristianismo. Este estudio bíblico de hoy va a estar enfocado en la obediencia civil que debe tener el cristiano en sociedad. Vamos a tener en el estudio bíblico un espacio al final para poder hacer preguntas o comentarios, pero siéntanse libres de levantar la mano o activar el micrófono para hacer cualquier pregunta, no hay ningún problema. Eh, Eso sí, les tengo que dar algunas especificaciones. En este estudio bíblico, ya que vamos a pasar a las votaciones en este fin de semana que viene, no voy a decirles, bueno, votemos por este partido o por este otro. Eso Dios guarde, no lo voy a hacer. Lo que sí voy a hacer en este momento es compartirles un link a ustedes, hermanos, para que ustedes, si no lo han hecho, puedan buscar los planes de gobierno de diferentes partidos y según lo que vayamos viendo en esta noche, en este estudio bíblico, ustedes contrasten un poco lo que dicen estos partidos políticos y lo que aprendemos por medio de la escritura el día de esta noche. Y así ustedes vayan tomando decisión por quién votar, que por cierto es parte de nuestro deber como cristianos, ¿verdad? Quiero dar esta aclaración. Y cualquier cosa, si quieren saber cómo por dónde va mi intención de voto, así es como se le llama, me pueden preguntar al privado, pero voy a omitir ese tipo de información en reuniones de la iglesia porque en esencia la iglesia no está para eso, no está para hacer campañas políticas. Pero bueno, vamos a dar inicio a este estudio bíblico sobre la obediencia del cristiano, ¿verdad? De la obediencia civil del cristiano. Voy a compartirles pantalla en este momento. No sé, Ricardo, si ahí estoy habilitado para hacerlo, ¿me avisas? No, me dice que todavía no estoy habilitado. Vamos a ver si... Tocaría a mí. Ok, perfecto. Siguiendo con este estudio bíblico sobre el cristiano y la obediencia civil, voy a compartirles pantalla para dar inicio a esto que venimos a tratar en esta oportunidad. ¿Me puedes confirmar, sea Ricardo o Mauricio, si pueden ver mi pantalla o todavía sigue cargando? Ya cargó. No, ya la vemos. Ok, perfecto. Este estudio bíblico está en base a Romanos 13. En Romanos 13 vamos a encontrar todo lo que vamos a ver en esta noche. Pero a modo de introducción, es muy importante que hayan leído Romanos 12. Los que no lo hicieron pueden hacerlo después a modo de tarea, pero es sumamente interesante cómo el capítulo que vamos a ver hoy es antecedido por Romanos 12. ¿Por qué? Porque Romanos 12 habla sobre la obediencia, o más bien sobre los deberes cristianos, que es una forma de obediencia hacia Dios, ¿verdad? Por tanto, podemos intuir y concluir de alguna forma que Romanos 13 también tiene que ver con la obediencia, eh, o más bien con los deberes cristianos que tenemos cada uno de nosotros y que se deben de traducir en obediencia civil como hijos de Dios en este mundo. Así que básicamente lo que vamos a hacer en esta oportunidad es leer Romanos 13 y de nuevo, si quieren después pueden leer Romanos 12 y eso les va a abrir un poco más el panorama y van a encontrar esto mismo que les digo. Nosotros tenemos como deber cristiano la obediencia civil también. En Romanos 3, vayan buscándolo mientras que yo comienzo a leerlo por ustedes. Vamos a encontrar lo siguiente en el versículo 1. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación a sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor
al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es muy importante aquí, hermanos, notar algo muy esencial. Y es que nos está diciendo desde el versículo 1 que no hay autoridad en este mundo que no haya sido establecida primeramente por Dios. Nosotros podemos ver en Génesis 2:17, que me gustaría que alguien pueda buscar Éxodo 20:12 para continuar de esta manera un poco más didáctica. Podría ser Mauricio, si lo tenés ahí en disponibilidad. Y también después 29:15 podríamos dárselo a la hermana Mónica, si lo tiene también en disponibilidad ahí, para que pueda buscar Proverbios 29:15 para leerlo de esta manera. Yo voy a leerles Génesis 2:17 y dice lo siguiente: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios ha establecido inclusive desde antes de la caída en pecado en Adán y Eva en el Edén, autoridad. Está diciendo, bueno, no pueden hacer esto. Yo soy la autoridad aquí, le está diciendo a Adán y a Eva antes de que cayeran en pecado. Y si obviamente desobedecían, ciertamente iban a morir. Entonces vemos cómo inclusive antes de la caída, Él se establece como autoridad, Dios. Mauricio, ¿puedes leerte Éxodo 20:12, por favor? Sí, claro. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Excelente. Aquí en los mandamientos, en los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos, las dos tablas, vemos cómo Dios, aparte de decir, bueno, es que yo soy la autoridad aquí y a mí me deben honrar, en la primera tabla, también nos establece una autoridad social en la familia, que es muy importante, que es honrar a padre y madre. El honrar tiene que ver con obedecer, tiene que ver con prestar honor y tiene que ver también con seguir las directrices de la autoridad que ellos tienen en la familia. Así que Dios está estableciendo la autoridad en la familia, en el padre y la madre. Hermana Mónica, ¿podría leernos Proverbios 29:15? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Excelente. Y vemos cómo Dios, por medio de Salomón, le da un simbolismo que establece también y reafirma su autoridad a la familia, a los padres, y es la vara, porque si no la usa para disciplinar, este autoridad eh, Creo que soy yo. Perdimos el audio. Perdimos Sí, el audio. el audio se perdió, creo que de Sí. Fernando. Sí, yo también. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, Sí, Ricardo, sí se escuchó. Ok. sí. Es que yo tuve también problemas al puro comienzo, pero parece que sí, que es Fernando el que tuvo problemas. Vamos a ver. Fernando, ¿nos ¿a quién se escuchas? fue? ¿A mí o a Ricardo? Originalmente pensé que era yo, pero ya ellos me escuchaban y vos estabas fuera, ¿Me entonces escuchan? Sí, ahora te escuchamos bien. Ahora sí. Sí. Ok, puedes continuar, Fernando. Es que a veces cuando comparte la pantalla el ancho de banda se hace más angosto y entonces siempre a veces problema. Sí, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto. Ok, ¿se me fue a mí o a Ricardo?
No, yo creo que fue a vos al principio que se te fue, sí. Ah, ok, ok, perfecto. Mao, ¿me puedes decir en qué punto quedé? Estábamos en lo de los proverbios, Ah, ok, de la perfecto. vara, de los... ujú, Ok, listo. ¿Me escuchas ahí, Mao? perfecto. Aquí Mao va a ser como mi guía en esta parte. Tranquilo, con confianza. Ok, listo. Pues de nuevo, hermanos, Dios está estableciendo por medio de Salomón en la familia un simbolismo para que veamos la autoridad que tienen los padres en la familia a nivel social, y es la vara, la disciplina, la cual si no usa para disciplinar a sus hijos, que eventualmente van a ser jóvenes, estos jóvenes con su desobediencia, porque no se les disciplinó con vara, van a traer vergüenza a nivel social a su familia. Así que vamos a pasar ahora a ver otra esfera de obediencia, ¿verdad? De autoridad a nivel social, y es la iglesia. Voy a leerles Hebreo 13:17. Por ahí yo voy diciendo nombres para que puedan leer versículos en conjunto. Voy a pedirle en esta ocasión que busque a la hermana Ana Victoria, Mateo 16:19, si tiene posibilidad de compartirlo, ¿verdad? Mientras les leo Hebreos 13:17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí tenemos otra esfera de obediencia a nivel social que está en la iglesia. ¿A quién debemos obedecer? A los pastores, a los ancianos. No voy a incluir aquí a los diáconos, pero tenemos que obedecer a los pastores. Y en nuestro caso, eh, tenemos que obedecer a Lester, que es nuestro pastor directo, ¿verdad? Y ya en consecuencia al resto de los ancianos. Hermana Ana Victoria, ¿podría leer Mateo 16:19? Sí, claro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Excelente, hermana. Muchísimas gracias. Y como simbolismo, también como se hizo en la familia, se le está dando a la iglesia este establecimiento de autoridad que figura como llaves para atar y desatar, en el sentido de administrar la gracia, ¿verdad? Aquí en la tierra. No este desatar y atar que tienen algunas corrientes eh, pentecostales o carismáticas, sino más bien de administrar la gracia, bien entendido en ese aspecto, ¿verdad? Así que vemos que Dios es el que establece las autoridades en este mundo. Lo hizo antes de la caída, lo hizo en los mandamientos estableciendo la familia, que es muy importante notar esto. La autoridad que tiene la familia a nivel social es dada por Dios, y lo está haciendo en la iglesia. Dios mismo establece la autoridad en la iglesia, los pastores. Entonces, ya vamos a ver esta otra autoridad, esta tercera esfera de autoridad. Nada más quisiera preguntarles, ¿hay alguna duda hasta este momento? ¿Algún comentario? Puede ser bienvenido. Ok, ok, perfecto. Voy a tomar eso como un no hay dudas hasta el momento. Vamos a ver. Entonces, en el versículo 2 se nos está diciendo que quien se opone a la autoridad que Dios está implementando a los, en el sentido social, sea la familia, sea la iglesia, o sea también la autoridad de los gobernantes, quien se resista a estas autoridades se está resistiendo a Dios mismo. Y es algo contradictorio. ¿Por qué? Porque aquí este versículo está diciendo que quien resiste acarrea condenación para sí mismo. O sea, está pecando al resistir a Dios y está acarreando condenación para su vida.
Así que es un dato muy importante que hay que tener muy en claro. Y aquí Pablo en el versículo 3 está hablándonos de algo muy, muy importante, y es que aquí se nos está introduciendo que la obediencia civil que tenemos es para los gobernantes. Aquí él lo está diciendo hacia los magistrados, que ellos no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. O sea, Dios es el que está estableciendo también una tercera esfera de obediencia en la sociedad, que es a los gobernantes, a los magistrados, a las autoridades, y que esta esfera de autoridad no es para infundir temor al que hace el bien, sino más bien para infundir temor, por así decirlo, al que hace lo malo. En otras palabras, la función de su autoridad es exclusivamente para frenar el mal, ¿verdad? Y frenar al malvado en la sociedad para que no dañe la sociedad. Esa es la función de hecho, del origen del Estado, que en otro momento podemos conversar. Eh, Ahora, en el versículo 4, Pablo está diciendo algo muy, muy importante también, y es que los magistrados, las autoridades, son servidores de Dios. Aun cuando inclusive ellos no sean creyentes, ellos son servidores de Dios, que Dios mismo ha establecido en la sociedad para que refrene el mal. Yo sé que esto puede ocasionar ahí como un contraste ahí en nuestras cabezas, porque tal vez los gobernantes actuales y de muchos tiempos antiguos no se han destacado precisamente por frenar la maldad. Pero aquí Pablo nos está diciendo que esa es la función que Dios ha designado para ellos. Eh, y nos dice que no en vano lleva la espada. Aquí Pablo está hablándonos ya de un simbolismo que establece la autoridad de los magistrados, de los gobernantes, que es la espada, que usa para frenar la maldad y eh, también nos dice algo muy importante respecto a esto en el versículo 5, y es que nosotros, debido a que ellos tienen la espada para frenar la maldad en este mundo, nosotros no es que debamos de obedecerle a ellos, a la autoridad civil, por un asunto de que tememos a la espada, si no es que estamos haciendo el mal, ¿verdad? Sino por un asunto de conciencia ante Dios. En otras palabras, nosotros debemos de darle obediencia civil a las autoridades, a los gobernantes, porque Dios lo ha establecido, Dios le ha dado la espada a ellos, y no le tememos nosotros por un asunto de que ellos puedan castigarnos, si no es que estamos haciendo el mal, nuevamente repito, sino porque Dios lo ha mandado. Esa es la razón por la cual nosotros obedecemos a las autoridades civiles, a los gobiernos. Eh, bueno, como cristianos, ¿verdad? Me refiero. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario, hermanos? Oh, Claro. ok, perfecto. Entonces, vamos siguiendo el paso. En el versículo 6 en adelante podemos encontrar lo siguiente. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
desde el versículo 6 al 7, Pablo en este contexto, recuerden que estamos hablando en el contexto de un Pablo hablándole a la iglesia de Romanos, donde necesariamente el gobierno romano no se destaca por ser piadoso, más bien eventualmente fue un gobierno que inclusive torturó a Pablo hasta la muerte. Pablo está recordándonos aquí una enseñanza y una frase muy célebre de Jesús que se encuentra en Mateo 22:21, que voy a leer para ustedes. Eh, Vamos a ver. ¿Qué dice? Le dijeron, le estaban preguntando en este contexto a Jesús si era bueno o estaba bien pagar tributo, ¿verdad? Pagar los impuestos. Y le dijeron, la moneda que tienes tiene la cara del César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús les preguntó debido a ese cuestionamiento que ellos le hicieron, los fariseos, a Jesús, bueno, ¿de quién es la cara que ustedes ven en esta moneda? Ellos le dijeron, bueno, es de César. Entonces Jesús respondió inmediatamente con esta frase tan célebre y tan malinterpretada que es, bueno, la cara que ven aquí es del César, pues dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tal vez ahí le voy a pedir rápidamente a Ricardo si nos puede compartir Primera de Timoteo 2 del 1 al 3, porque Pablo no solamente está teniendo en mente esto que Jesús mencionó en Mateo, sino que también se relaciona muchísimo a lo que él mismo le aconseja a Timoteo en 1 Timoteo 2 del 1 al 3. Ricardo, ¿lo tienes ahí para compartirlo? Ok, Primera de Timoteo 2, del 1 al 3. exactamente. Dice, instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Perfecto. Eh, Aquí, como vemos en Romanos, eh, sobre el asunto del versículo 6 al 7 de pagar tributo al que se le ve tributo, y no solamente eso, honra y respeto al que se le ve honra y respeto, tiene muchísima coincidencia con esto que Pablo nos está diciendo también en Timoteo, y es que en nuestras oraciones, también a modo de honra y respeto a nuestros gobernantes, debemos de orar por los reyes, debemos de orar por las personas que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Aquí yo quisiera preguntar de manera autorreflexiva para cada uno de nosotros y es, en este aspecto de los deberes como cristianos que tenemos y en este entendimiento que ahora tenemos de la obediencia civil, que es un mandato de Dios, Dios ha establecido esta autoridad del gobierno de manera legítima y le ha dado la espada para refrenar el mal. Y bueno, sabemos que eventualmente los gobernantes y los gobiernos pueden tender a hacer el mal y corromperse, pero ¿cuántos de nosotros invertimos, aunque sea 1 minuto, 5 minutos al día o algún espacio en la semana para orar por nuestro presidente, por nuestros diputados o ministros, aun cuando no sean cristianos, para orar para que precisamente Dios eh, evite que se corrompan o evite que se corrompan más o evite que lleguen a tal punto en el cual más bien todo lo que hagan venga a ser en prejuicio de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Recuerden lo que de hecho leyó Ricardo, que se lo agradezco mucho que lo haya extendido al 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de verdad y que bueno, también en el versículo 2
podamos vivir quieto y reposadamente con toda piedad y honestidad de manera social. Así que quiero que tengan esa reflexión en mente. Y bueno, de nuevo, ¿cuánto tiempo tomamos para honrar a nuestros autoridades, a nuestro presidente, a nuestros magistrados y diputados, orando por ellos, dando rogativas constantemente para que no empeoren en la corrupción o más bien se arrepientan y crean en el por qué no, ¿verdad? En el versículo 8 y 9 hay un dato demasiado importante también. Se nos está mencionando y haciendo un repaso, Pablo nos está haciendo un repaso de los mandamientos, de la ley, que está en Éxodo 20, y es: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, y cualquier sentencia se resume a amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí se nos está dando una enseñanza importantísima en cuanto a la relación que tenemos con nuestras autoridades. Y es la siguiente: nosotros le debemos obediencia a nuestras autoridades y nuestras autoridades legítimamente gobiernan sobre nosotros según la autoridad que Dios les dio y este simbolismo de la espada que Dios les dio para refrenar la maldad, en la medida que ellos nos permitan honrar y guardar los mandamientos de Dios amando a nuestro prójimo. Voy de nuevo. Nosotros le debemos obediencia a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, y ellas tienen el legítimo gobierno de nosotros en medida que ellos nos permitan honrar los mandamientos de Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces aquí me quiero detener un poco y quiero preguntarles, ¿qué nos dicen los mandamientos para el orden civil? Y quisiera abrir esta pregunta para ver quién quiere animarse a responder. ¿Qué nos dicen los mandamientos para el orden civil? Lo que pasa ahí, Fernando, por ejemplo, yo estoy casi seguro, y uno lo admite, que casi no se acuerda en su oración de cómo se llama, de tus presidentes y de los ministros, y estoy seguro que en estos últimos 4 años, con mucho más razón, casi ninguno de nosotros lo hemos hecho. Creo que es por obvias razones, ¿no? Y es importante porque uno lo ve desde el punto de vista bíblico, y como lo decía Pablo, ¿verdad? Que todo se resume en el amarás a tu prójimo, y qué difícil cuando tienes personas que lo que menos hacen es predicar eso, ¿verdad? Pero bueno, Jesús dice que si te dan por una mejilla tienes que poner la otra, que es algo que literalmente casi ninguno de nosotros llegamos a hacer. Eh, entonces es bastante complicado porque el orden, o sea, si lo vemos desde el punto de vista del orden, un orden social al día de hoy, eh, ya por ejemplo el mandamiento de no matarás lo estamos incumpliendo con el aborto, por ejemplo. O sea, ahí ya nos sonamos, nos reventamos todos. Entonces, es complicado porque si uno pone las cosas en la balanza, por ejemplo, para escoger a un candidato o en un tema, viéndolo desde la perspectiva política de hoy, entonces decimos, bueno, si entonces voy a buscar a un candidato que, por ejemplo, sea pro vida. Pero también si nos vamos hacia el lado pro vida, entonces hay que meter como todo en una zaranda y ver de todo lo que hace, que es bueno y también, pero hay otras cosas que no son tan buenas. Y te voy a dar un ejemplo claro, para ilustrarlo y dejarlo bien. Un ejemplo, digamos, desde mi perspectiva, que me gusta mucho la protección del medio ambiente, pero por ejemplo, sabemos que un Fabricio Alvarado es totalmente pro vida, pero él está a favor de la explotación petrolera, que eso sería un daño ecológico impresionante cuando ya lo que es el combustible, los fósiles, ya casi están quedando por detrás y estamos llegando a otro nivel de uso de combustibles. Entonces ahí la balanza se te va para el otro lado totalmente. En un lado sí, en otro no. Y esa es la parte difícil. Más ahorita, nosotros que tenemos 25 opciones en la palestra, y uno dice, y ahora con tantos, ¿verdad? Si no estudiábamos a 4 candidatos, ponerse a estudiar a 25 es un poco más difícil.
Pero qué complicado, ¿verdad? Porque eso no lo ve desde la perspectiva de uno con ojos cristianos, como decía el pastor Lester, con la cosmovisión, los anteojos que necesitamos bíblicos. Yo creo que casi ninguno de ellos quedaría, pero pues hay que cumplir con la ley. O sea, como dice Pablo ahora aquí en Romanos 13, que nosotros tenemos que, nuestra obligación es cumplir con las leyes y cumplir con el mandato, puesto que Dios al final del día es el que los está poniendo, ¿verdad? Pero es complicadísimo, muy, muy difícil para todos, yo creo. Mauricio, exactamente. Los 10 mandamientos nos dicen no matarás. Y evidentemente con el asunto del aborto, muchos candidatos están a favor de esto, pues ya ahí quebraron, como vos decís. Pero también, digamos, está un asunto de que también Dios nos manda a ser a nosotros mayordomos de todo este mundo que nos rodea. Y evidentemente hay temas ambientales que precisamente tenemos que ver como cristianos, y también hay candidatos que quiebran ahí por X o Y propuesta, ¿verdad? Y bueno, así podemos seguir con muchos de los mandamientos, y quiero quedarme en uno. ¿Y por qué hago esta dinámica de preguntarles y hacer el ejercicio de que podamos contrastar los mandamientos de Dios con las propuestas de los candidatos? Porque es que eso nos va a ayudar a definir como cristianos por cuál creo que en su mayoría está de alguna forma dejándome guardar los mandamientos de Dios, mientras que amo también a mi prójimo. Y aquí hay un asunto muy importante en relación con mi prójimo. Quiero ir con el asunto de no codiciarás. Este mandamiento en Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eh, Me van a preguntar, ¿cómo podemos medir eso para una propuesta? Bueno, sí se puede medir, sí se puede contrastar. No sé si ustedes han visto en los debates o en las propuestas de algunos presidentes, de candidatos para presidencia, perdón, que hay mucha mención de, bueno, la justicia social, la famosa justicia social. Hay que hacer que los empresarios o que cierto sector de la economía costarricense pague X impuestos para redistribuirlo a aquellos que no tienen. Puede sonar muy santo, pero hay que analizar con estos anteojos, como diría Lester, con la Biblia y con los mandamientos de Dios, y entender una cosa. Pablo decía: el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Hay que entender que hay sectores de la economía que se han esforzado muchísimo para tener su empresa, y no solo, y no estoy hablando de los grandes empresarios, no. Hay pequeños empresarios que también están siendo coludidos o afectados con este tipo de políticas, de que se les quite por medio de impuesto casi que el 50% de lo que producen, según la OCDE, de hecho, hace algunos años, y simplemente le den ese dinero a un grupo que no ha trabajado por ello, ¿verdad? ¿Eso no les suena a ustedes codicia? Ah, no, es que no es posible que este sector tenga más y este menos. Bueno, es que precisamente este sector de la economía costarricense, este pequeño empresario, tiene más porque ha trabajado por eso, porque es su propiedad privada. Y creo que este mandamiento tiene que ver mucho con el respeto a la propiedad privada de mi prójimo, y por qué no la mía. Entonces, quiero que cuando lean las propuestas de los candidatos, piensen también en todo lo que hemos hablado. ¿Quiénes de estos candidatos proponen cosas que efectivamente nos permiten eh, honrar a la familia, que nos permiten honrar la obediencia que tenemos a la iglesia, que nos permiten honrar el mandamiento de no matar, inclusive aquellos que no han nacido, ¿verdad? Y también que nos permiten ser buenos mayordomos, que decía Mauricio, pero no solamente eso, sino que me permiten honrar a mi prójimo y amarle, que es también muy importante en esta obediencia civil, al no codiciar y quitarle a él para darle a otra persona que no ha trabajado por ello.
Ahora ustedes me van a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con las personas en extrema pobreza que no pueden salir de ahí? Podemos tocar ese tema en otro espacio porque es un tema que se las trae, pero quiero que tengan este día en mente. Entre más se le quite a los empresarios, tal vez pueden ser pequeños empresarios, es más propenso que estos cierren y más propenso que estos dejen de dar empleo a aquellas personas que lo necesitan para alimentar a sus familias y que éstas también pueden dar algún tipo de empleo a otras personas que también lo necesitan. Es una cadena básicamente, así que en el eslabón, si al de arriba le estás entorpeciendo para que produzca, va a afectar a todo el resto de la comunidad. Nada más para que tengan eso en mente. Fernando, Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. excelente. Solamente para tratar de aportar algo ahí, es que Morris mencionó Dale. sobre el daño ecológico pero mucho de estas propuestas del daño ecológico y todo son creados por las ORG, ¿verdad? Las organizaciones de la ONU y todo este cuento, y mucho de esto tiene que ver con una campaña de problemas que nos hemos inventado nosotros mismos que no tienen nada que ver con lo que Dios nos manda. Eh, el daño ecológico y muchos de los problemas ambientales que se han propuesto no tienen no son reales, realmente. Los mismos científicos se contradicen, hablaban de la capa de ozono que está muy abierta, ahora que está muy cerrada, de la deforestación, y nada más para anotar sobre ese punto, porque bíblicamente, como decís vos, el Señor nos mandó a señorear sobre los recursos naturales, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez ese punto no es como muy válido ponerlo en la mira bajo la lupa de analizarlo como si el candidato, muchas de las políticas ambientalistas no son realmente bíblicas, ni proteccionistas del medio ambiente realmente, sino es más que todo, se influencian por movimientos económicos, ¿verdad? Entonces, a mi humilde opinión, yo pienso que ese tal vez no es un factor mucho a considerar con respecto a los candidatos. Yo sí creo que todo lo que tiene que ver con derechos, con todo lo que tiene que ver con la vida, es algo que tenemos que analizar mucho a los candidatos. Y como lo decía muy bien Morris, qué difícil porque no hay ni un solo candidato que va a cumplir todo bajo los lentes de Dios, ¿verdad? Muy difícil porque los que se aperturan mucho en el comercio, por otro lado, también se abren mucho en temas de matrimonios igualitarios o de adopción de niños de matrimonios del mismo sexo. O sea, no hay un candidato realmente que pueda cumplir con todo lo que se nos pide. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo cuando me refería a esto del medio ambiente y que, bueno, efectivamente tenemos que sojuzgar por todo esto que tenemos en el mundo alrededor, intenté no meterme en alguna propuesta o mencionarla porque es que, en efecto, yo considero, al igual que vos, que muchas de las propuestas que tienen candidatos, voy a mencionar una, ustedes ahí tendrán que buscar cuál candidato es el que la propone. Creo que es un impuesto verde, así le llama. Yo considero que esa es falsa. Básicamente hay que cobrar más impuestos para ahorrar la huella de carbono que tenemos como país. Eh, ¿En qué va a ayudar un impuesto a eso, verdad? Yo soy más de la tendencia de dejar la libertad a la gente, que de hecho funciona más desde el sector privado para eh, mejorar asuntos medioambientales. Pero esta es la dinámica. Nosotros a conciencia, como cada individuo, como cristiano que usa la palabra de Dios como sus lentes y que entiende la obediencia que tiene que tener a los gobernantes y que tenemos oportunidad este fin de semana para
designar gobernantes, ¿cuáles propuestas en este sentido de medio ambiente son de alguna forma realistas y que también nos ayudan a nosotros como cristianos a obedecer a Dios, ¿verdad? Y no solamente en ese espectro, y amar a nuestro prójimo también, no solamente en ese espectro, sino en la vida, en la familia, en el culto, entre otros aspectos que los mandamientos nos develan, ¿verdad? Y que este mismo ejercicio que estamos haciendo, ustedes lo repliquen también al ver las propuestas de diferentes candidatos. De nuevo, si ustedes de manera privada quieren conocer más o menos de por dónde voy, cuáles son los candidatos que estoy yo como meditando, ustedes me pueden poner un mensaje en privado. De esa forma yo sí lo hago. Aquí en la iglesia lo evito totalmente porque la iglesia no está para eso, no está para hacer campaña de candidatos. Perfecto, hermano Carlos Ernesto. Y con esto quiero pasar, y de nuevo, hagan este ejercicio con las propuestas de los candidatos. Y con esto quiero pasar a los últimos versículos del capítulo 13 de Romanos. El 11 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, perdón. La noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así termina este capítulo. Yo veo evidentemente y espero que ustedes, hermanos, también vean que esto es un mandato de acción, evidentemente. En el versículo 14 se nos está diciendo vestidos del Señor Jesucristo. Pablo nos está diciendo que tomemos la acción de vestirnos de nuestro Señor Jesucristo, de andar con armas de luz que, bueno, no son como las del mundo. Aquí tenemos nuestra Biblia, esta es nuestra espada, tenemos la oración, con lo cual nosotros podemos de esta manera honrar a nuestros gobernantes y pedir para que podamos vivir de esta forma, de una manera más pacífica en el mundo, de una manera mucho mejor, ¿verdad? Y también nos está diciendo que nos levantemos del sueño. Yo veo de alguna forma cómo el cristianismo en relación a la política se echa al sillón a ver nada más las noticias y simplemente se desentiende y deja pasar las cosas. Y aquí Pablo nos está diciendo que esa no es nuestra función. Nosotros tenemos una obediencia civil que hacer, tenemos que obedecer a nuestras autoridades y en esta obediencia tiene que ver mucho el asunto de orar por ellos, también de meditar que sus propuestas o planes de gobierno o proyectos de ley nos permitan obedecer la ley de Dios y amar a nuestro prójimo. Y si no lo están haciendo, pues nosotros mismos ponernos en acción a eso. No sé si ustedes lo sabían, pero en la Asamblea Legislativa se permite que los ciudadanos propongan proyectos de ley. Creo que algunos movimientos religiosos, cristianos por ahí, carismáticos, creo, han propuesto proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que yo creo que ahorita están siendo revisados. ¿Por qué no nosotros no hacemos una propuesta de un proyecto de ley en el eventual caso de que el aborto sea mucho más promovido de lo que está haciendo ahora, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos un proyecto de ley que nos permita respetar la propiedad privada de nuestro prójimo para evitar no codiciar de manera social y que también nos permita que se respete nuestra propiedad privada, ¿verdad? Creo que aquí es muy claro que Pablo nos está enseñando que debemos de tomar acción como cristianos a nivel social, a nivel de ser obedientes. Y quiero recalcar
esto del versículo 10 que aprendimos en este estudio, y es que nuestra obediencia a nuestros gobernantes es en tanto y en cuanto nos permitan estos honrar y guardar los mandamientos de Dios, amando a nuestro prójimo al mismo tiempo. Y es aquí donde si este marco no se cumple, pues ahí es donde nosotros evidentemente vamos a tener que tomar esa desobediencia civil santa, ¿verdad? Pero que vamos a tocar en el siguiente estudio. Así que, hermanos, quisiera preguntarles si alguien tiene un comentario, alguna pregunta. eh, Abro el micrófono en esta oportunidad, que nos quedan aproximadamente 7 minutos para las 9. Repetime la pregunta, Fernando, pero ¿cuál sería? Aquí en este espacio de aproximadamente 7 minutos abro el espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas y comentarios de todo lo que vimos en Romanos 13, ¿verdad? Yo creo, Fernando, yo sí quiero hacer un comentario. Yo creo que Dale. como cristianos, nosotros tenemos un deber, ¿verdad? Como ciudadanos costarricenses, tenemos un deber de ejercer el voto. Es decir, no va a haber un candidato perfecto, siempre van a haber las razones por las que tengo que decir no estoy en contra de algo, no estoy a favor de algo, pero nosotros tenemos que poner nuestro voto. Y como lo dijiste tú, Fernando, si el día de mañana no pidas un proyecto de ley, pero solo el hecho de votar implica cumplir un deber, porque tenemos que, así como el dar al César lo que es del César, dar al gobierno de Costa Rica lo que es el gobierno de Costa Rica, que es el poder de elegir nuestro propio gobernante gracias a Dios, a su providencia, de que estamos en un país democrático donde podemos hacerlo libremente sin que nadie nos amenace de que vote por fulano o por sutano. Entonces hay que hacerlo. Salgamos el domingo a votar, hagámoslo siempre poniéndolo en oración, ¿verdad? No va a haber candidato perfecto, pero sí debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que ante todo el gobernante que se escoja sea un gobernante temeroso del Señor, ¿verdad? Eso podemos orarlo, pero también alguien que vele por los intereses de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, eso siempre tenemos que tenerlo en oración, pero sí salgamos y ejerzamos nuestro voto. Eso es creo que el bottom line, ¿verdad? Lo que tenemos que tener bien claro y siempre tener en oración al gobernante, sea el que hayamos escogido o no, hay que orar por él. Es difícil orar cuando es una persona a la que decimos, pues que no comparto sus criterios, pero es el líder de mi país. Entonces tenemos que orar por él. Eso es una cosa que siempre tenemos que tener presente, aún siendo un gobierno como este que ha estado tan en contra de cosas como la vida y el matrimonio igualitario, algo bueno, tan fatal, ¿verdad? Pero igual son nuestros gobernantes y tenemos que orar porque Dios les dé sabiduría, ¿verdad? En tanta oscuridad, les dé luz y que, bueno, y que saquen adelante el país de una u otra manera. Gracias, Ricardo, por compartir eso. Hermanos, básicamente aquí en la iglesia promovemos el que tomemos el deber y el derecho también de votar, ¿verdad? No influimos en la decisión partidaria de nadie, pero sí llamamos a que lo hagan, que es parte de específicamente esto último que leímos. No nos durmamos, no dejemos que las cosas políticas pasen diciendo, no, es que estos son cosas del mundo, mi reino está allá. Sería muy bueno que puedan leer al final de la Constitución de la Religión Cristiana de Calvino, en el capítulo último, en el libro cuarto, que habla sobre esto, sobre los anabaptistas que antes decían, no, es que las cosas de gobierno son del mundo y yo soy del gobierno celestial. Y decía Pablo, no, esto también, como lo vimos en Romanos 13, es un deber nuestro. Nosotros nos debemos de interesar por esto, por el amor a nuestro prójimo. Y de hecho, yo creo en relación a los versículos últimos que leemos, si nos dormimos, si no andamos de forma piadosa, cumpliendo con estas cosas a nivel social, como si fuera que anduviéramos de día, como dice en el versículo 13, pues nosotros vamos a tender a satisfacer los deseos de la carne que dice el versículo 14, vamos a andar en las cosas que están exactamente opuestas a los mandamientos de Dios. Glotonerías, lujurias,
envidias, contiendas. Y si se dan cuenta, hermanos, hoy en día nuestras sociedades están así por falta de cumplir con esto de nuestra obediencia civil. Y esto a nivel social también escala en los gobiernos. Por ejemplo, en Argentina, en media pandemia, el presidente Alberto Fernández se le destapó que mientras que la ciudadanía estaba ahí encerrada sin poder comer, él estaba en sus super cenas de gala con gente que ni estaba vacunada ni sin mascarillas. Inclusive se destaparon muchos eventos que al parecer tenían que ver con eventos de orgías sexuales y todo este asunto, cosas aberrantes, y también ministros de Inglaterra. Así que esto no es algo que tenga que ser algo que no nos concierne a nosotros. Nosotros debemos despertar este sueño y hacer algo. Y una de estas cosas es, bueno, ejerzamos nuestro voto para elegir al próximo gobernante y ojalá que esté en mucha medida de acuerdo a lo que creemos como iglesia, a los mandamientos de Dios, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera dar un comentario o alguna pregunta? Sí, Fernando, nada más me uno a lo que nuestro hermano acaba de mencionar, de que tenemos que ir a votar, es nuestro deber, y que debemos analizar en las propuestas, porque hay muchas propuestas que son políticas, ¿verdad? Pero son solamente, no es que realmente el político esté comprometido con lo que está diciendo. Y son cosas que debemos evaluar, ¿verdad? Porque una cosa es decir que yo quiero, un político puede, para poner un ejemplo, un político puede decir que él aboga por un Estado laico, pero no quiere decir que él esté comprometido para cambiar la Constitución para que el Estado sea laico. Como sí pasó con este gobierno que de verdad se comprometió a luchar por el matrimonio igualitario y los derechos de, de las parejas homosexuales y todo el asunto, ¿verdad? O sea, hubo un compromiso real del gobierno en eso. No fue una medida nada más política para ganar, una medida para ganar adeptos, sino que hubo un compromiso real del gobierno en ese sentido, ¿verdad? Entonces, tal vez ver como cuáles son los compromisos prioritarios de cada candidato y ver y sacar lo que es nada más bla, 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 ¿verdad? Para tratar de ganar adeptos y ver con qué se están comprometiendo de verdad. Porque realmente Costa Rica le dio la espalda a Dios con este gobierno y como lo dijo Ricardo, ¿verdad? Qué difícil orar por alguien que uno siente que le dio la espalda a Dios y tenemos que estar orando por él, ¿verdad? Pero de cada pueblo también se merece, en la Biblia se nos dan miles de ejemplos donde Dios ponía malos gobernantes cuando el pueblo le daba la espalda a Dios, ¿verdad? Entonces, en Exactamente. cierta medida somos corresponsables de lo que tenemos. Nada más para que eso lo analicemos mucho en el momento de tomar una decisión por el candidato que sea. Exactamente, hermano. Agregando lo que decís, Calvino en el libro último de la Constitución decía que en efecto los malos gobernantes son un castigo de Dios para un pueblo que le ha dado la espalda, un mal pueblo. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y sí, en efecto, tenemos que ir y votar acorde a lo que nosotros creemos y por favor, de nuevo, hermanos, no nos durmamos en esto, no lo hagamos, porque si lo hacemos a nivel social, ¿en qué nosotros podemos cuestionar a nuestros gobernantes? Y en cuanto a la oración, pues vean, Pablo lo estaba diciendo y él estaba en un contexto donde el gobierno inclusive lo mató. Entonces, nosotros tenemos inclusive mucho más plus para orar por nuestros gobernantes. ¿Alguien más, hermanos? Sino para cerrar con una Yo, oración. yo Dale, Mau. quería nada más rápidamente decir que recordemos la prédica del domingo. Un gran ejemplo fue que estábamos hablando de, ahí se me escapó el nombre Salomón. De Salomón, gracias, sí.
y que Salomón pues tenía, bueno, el mismo David, o sea, David que tenía el corazón de acuerdo a Dios y Dios le dio también mucha sabiduría y todo, y aún así fallaron. Estamos propensos y el humano, pues todos, como dice Romanos 3, todos somos pecadores y ninguno somos merecedores de su gracia y su misericordia. Entonces, cuando estamos en manos de los hombres, pues siempre hay ese margen de un gran error, porque no es un margen de error, es un margen de un grandísimo, abismal error que tenemos nosotros siempre de por medio, porque vemos grandes ejemplos en el caso de Salomón, en el caso de David, vemos a Saúl, después de que uno lee el libro de Jueces y luego vemos como el pueblo pedía un rey y le dan a Saúl y vemos cómo se termina perdiendo, luego viene David también, termina cayendo en pecado, manda a matar a su mejor amigo para casarse con su esposa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que al final del día, y bueno, creo que vos lo dijiste, ¿verdad? Bueno, como decía Carlos Ernesto, cada pueblo tiene lo que se merece. Nosotros lastimosamente le hemos dado la espalda a Dios, pero también hay que tomar en cuenta una cosa, yo no lo tomo tal vez tan literal así como es porque eh, si yo veo un pueblo como China, que no es cristiano para nada, que ha vivido comunismo y muchas cosas, vemos los musulmanes, donde son países que no necesariamente están viviendo un castigo. Entonces, yo a veces sí soy muy cauto para decir esas cosas de que o sea, cada pueblo tiene el presidente que se merece, sí, pero tampoco podemos, o sea, no me gusta caer en ese mensaje porque hay muchos países los cuales no son cristianos y tampoco no es que están viviendo muchísima pobreza. Entonces es a veces como un poquito ambiguo a la hora de utilizar el término, pero al final del día sabemos que Dios sabe, Él tiene el control de las cosas. Y nada más que pensemos, ¿verdad? Los ejemplos que tenemos en la Biblia de que todos esos hombres que fueron llamados, o sea, si Pedro negó a Jesús 3 veces, no lo vamos a hacer nosotros. Yo siempre me pongo en ese contexto, digo, sí, o sea, Pedro con su sapiencia y de ser un elegido, y aún así él llegó y estando frente a frente a Cristo lo negó 3 veces. No vamos a ser nosotros iguales o peores, ¿verdad? Entonces, ahí es donde todos, al final de cuentas, lo más importante es que como decía Ricardo, lo dijo Carlos Ernesto, tenemos que ir y escoger al que creamos que sea el mejor y orar a que Dios, Él tiene el control de las cosas y Él tiene un plan para todos nosotros y para nuestro país, así que tenemos que estar confiados de que lo que viene es bueno y seguir confiando en Dios, ¿verdad? Pase lo que pase, sin importar lo que pase y sin importar cuál sea el elegido, nuestros ojos siempre tienen que estar en Cristo y nuestra confianza en Dios. Y eso es algo que nosotros me parece que es el punto más importante, porque a veces nos ponemos a hilar muy fino en ciertas cosas y nos perdemos del punto principal que es Cristo, que Él tiene el control de las cosas, y sea bueno o sea malo, Él tiene el control. Así yo creo que eso es lo último lo único que quería decir. Excelente, hermano. Y sí, precisamente esto, nuestra obediencia y todo esto que venimos hablando es para honrar a Dios, sus mandamientos, amar a nuestro prójimo. Y creo que esa es una pregunta muy válida, Mau, para un estudio en el futuro. ¿Cómo podemos medir que hay un gobierno malo para un pueblo malo? Ahí te doy mi punto de vista inmediato, y es que no solamente existe la esfera económica, también existen esferas sociales que son muy importantes evaluar. Si ves en China y en países islámicos, que si bien son muy ricos, tienen muy alta censura, muy altos índices de suicidio, muy altos índices de persecución cristiana, por ejemplo, y eso sí es un índice de un gobierno opresor, y bueno, evidentemente porque una sociedad les dejó ser así, ¿verdad? Y una cultura entera. Entonces, excelente, hermanos. Vamos a orar. De nuevo, les recuerdo que la siguiente sesión va a ser sobre la desobediencia civil. Y recuerden, ahí cuando ya no se nos permite honrar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo, ahí es donde sí cabe la posibilidad de como cristianos desobedecer civilmente a las autoridades, pero solamente en ese punto. Y de Fernando, nuevo, ajá, nada más dale. para reafirmar un poquito lo que dijo Morris. Excelente la conclusión, porque de lo que podemos concluir de la enseñanza del domingo
es que no importa quién gobierne, los que amamos a Cristo estamos gobernados por Cristo, Amén. ¿verdad? Y a nosotros, independientemente quién esté arriba, Cristo nos prometió y Él es el que gobierna nuestro corazón y nos dio las promesas, ¿verdad? De que en su gobierno nada nos va a hacer falta. Entonces, Amén. eso también es algo, es un mensaje de esperanza para todos, ¿verdad? Que, o sea, hagamos un voto consciente, tratando de buscar a ponerlo en las manos de Dios, pero independientemente de lo que tengamos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos siendo gobernados por Jesús, ¿verdad? Y Amén. Él nos dio las promesas. En el otro estudio de la otra semana vamos a tocar un poco más a fondo eso, pero digo amén a eso y es totalmente cierto. De nuevo, hermanos, revisen el link que les envié por el chat, se los voy a enviar por el chat de la iglesia. Vean las propuestas de los candidatos y hagan el ejercicio que hicimos nosotros con los mandamientos de nuestro Dios y van a ver que ahí van a poder tener un poco más de visión para elegir y tener su intención de voto. Oremos para dar finalización a este estudio de esta noche y nuevamente les agradezco. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseñó por medio de tu Espíritu Santo cómo debemos de comportarnos como ciudadanos, como cristianos en una sociedad, que un deber que tenemos como cristianos es la obediencia civil que tú, Señor, has implementado en nuestras sociedades. Tú has puesto a los magistrados y nosotros debemos de orar por ellos, debemos de constantemente honrarles, debemos de estar constantemente pidiendo por su salvación, pidiendo porque nos permitan vivir en sociedad de manera pacífica, reposada. Te suplicamos que nos permitas, por medio de lo que estudiamos, ver el siguiente fin de semana por cuál candidato cada uno de nosotros podríamos votar, teniendo conciencia de que vamos a votar por alguien que en su mayoría nos va a permitir guardar tus mandamientos y honrarlos y amar a nuestro prójimo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y ten piedad de nosotros en estas elecciones y ayúdanos, Señor, como comunidad, como sociedad, a que en tu voluntad podamos elegir bien según tu voluntad y en tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.